Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 23 minutos, amigos. Y como ya lo decíamos al inicio de este servicio informativo, 5 medidas económicas fueron anunciadas este lunes por parte del gobierno nacional, de las cuales al menos con 3 se busca la recaudación, se procura la recaudación de al menos 498 millones de dólares. Estas 5 medidas tienen que ver puntualmente con la fijación de una tasa de fiscalización en el sector minero, la reapertura de catastro minero por fases, una auditoría en empresas públicas como Petroecuador, CENEL, SELEC, la eliminación del subsidio al diésel al sector atunero específicamente y transparencia en cuanto al costo del servicio de energía eléctrica para los grupos A, B1 y MB. Vamos a dialogar sobre este tema con nuestro primer invitado, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Él es Gabriel Secaira, consultor energético, a quien le vamos a preguntar cuál es una primera lectura que se hace respecto de estos anuncios que fueron revelados el día de ayer por parte del gobierno nacional. Gabriel, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Bienvenido. Buenos días, Belkis. Buenos días a sus oyentes. A ver, el anuncio hecho por el gobierno el día de ayer para que se radica fundamentalmente en el aumento de las tarifas a nivel comercial e industrial. Bueno, se está subiendo las tarifas en un sector hasta, digamos, redondeando 10 centavos de dólar y en el otro 11 centavos de dólar. Estos aumentos me parecen una buena decisión del gobierno. Definitivamente la tarifa que tenemos ahora es una tarifa que está completamente subsidiada, no contempla los costos de inversión de las centrales estatales, no se recupera lo suficiente para que la SELEC pueda, pueda obtener recursos y mantener su parque de generación en buen estado y que las distribuidoras también puedan realizar las inversiones necesarias para mantener su sistema adecuadamente bueno y que pueda cumplir con sus deudas que tiene fundamentalmente con la SELEC mismo. Entonces, esto debe ir haciéndose de manera paulatina. Ahora se ha tomado una decisión definitiva, definitivamente rápida, que satisface al sector en definitiva, beneficia al sector y permitirá que tenga los recursos necesarios o al menos una parte de los recursos necesarios para poder cubrir estas necesidades. Todavía, como digo, debe seguir haciéndose ajustes. Hace algún tiempo en el sector eléctrico, la Agencia de Regulación se hizo un cálculo de que la tarifa debía estar alrededor de 15 centavos de dólar, contemplando justamente lo que debe contemplar. Es decir, la tarifa está compuesta de tres elementos. Un elemento de generación, un elemento de distribución y el costo de transmisión. Ahí se obtiene entonces un precio medio que se traslada al usuario. En porcentaje, digamos que son aproximadamente 33% de generación, 57% de distribución y el saldo pertenece a transmisión. Lamentablemente, de acuerdo al famoso mandato 15 que se aprobó en la constituyente del año 18, no se permitió que las tarifas cubran los costos relacionados a la inversión que se realiza en las centrales de generación, tanto hidroeléctricas y geotérmicas, por parte del gobierno nacional. Entonces, me parece buena decisión, además que se anuncia también realizar auditorías, tanto a Petroecuador, a CENEL y a SELEC. Yo le agregaría que debería procurar traer la matriz de CENEL a Quito, como ya se trajo la de SELEC a Quito, centralizar las dos unidades de negocio, las dos empresas públicas y
creo que esto daría un buen resultado en el manejo mismo del sector de distribución en este caso. Gabriel, sobre la transparencia respecto de estas tarifas eléctricas y lo que se ha anunciado el gobierno nacional, cabe precisar que esto va dirigido específicamente a aquellas grandes industrias que se venían beneficiando de esto, entre ellos el sector minero. Claro, el sector minero es uno de los digamos, afectados en esta suba de la tarifa. Lo que hace es marcar esas tarifas a los niveles AB1 y AB2, que Ujú, son los que más consumen en definitiva, ¿no? Y claro, esto, como digo, empieza a transparentar un poco el costo real de la tarifa. No está siendo afectado el sector residencial. ujú. Se ha anunciado y el señor presidente ha dicho en el discurso del 24 de mayo que no va a afectar al sector residencial. Es una buena decisión y definitivamente debe ir ajustándose hasta tener los costos reales. Mire, el no tener una tarifa real repercute en que los inversionistas nacionales y extranjeros no quieran venir a invertir o seguir invirtiendo en el país en centrales de generación, ¿no? Entonces, ante eso, el gobierno se ve obligado a garantizar el pago. Y como el sector no tiene recursos para garantizar el pago a los privados, entonces debe recurrir como ha recurrido al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, para que otorgue una ayuda que le permita observar al inversionista privado que con este respaldo del BID sí puede tener la seguridad de pago. Entonces, al transparentar todo esto, al tener una tarifa real, los precios establecidos, la recaudación que se va haciendo, va a permitir asegurar el pago a los privados. Ahora, esto por una parte debe hacerse así, pero por otra parte también tenemos una gran dificultad y un gran problema en las distribuidoras, fundamentalmente de la costa. Las pérdidas que tienen esas distribuidoras son extremadamente altas, no se ha podido controlar hasta ahora adecuadamente y cada año siguen subiendo. Esto se corrige con decisión política y con recursos económicos. Pero los costos de las, por ejemplo, pérdidas negras, pérdidas comerciales, pérdidas técnicas, requieren muchos recursos, mucha plata. Entonces, si la tarifa no cubre ni siquiera para sostener el sistema como está, peor aún tiene recursos para poder invertir en estos controles, digamos así. Correcto. Nada más para precisar a propósito de la pregunta que le hacía, ¿por qué le hacía esa pregunta? Porque no es nuevo, no es reciente, lo venimos viendo desde el año pasado, inclusive, esta postura, por ejemplo, de la Cámara de Minería en el sentido de que no hay un subsidio per se eléctrico para empresas mineras. Esto lo vienen repitiendo desde 2024, nada más para efectos de hacer esta precisión. A ver, la tarifa para todos los sectores tiene subsidios, Ujú, definitivamente. Lo que pasa es que las mineras han hecho grandes inversiones, no solamente en su tarea de exploración y explotación de sus minas, sino también han invertido en la construcción de líneas de transmisión y de subestaciones que le permitían colgarse del sistema y tener energía en sus instalaciones. ujú. Esto, obviamente, es una inversión que debe ser retribuida. Entonces, efectivamente, lo que yo creo es que de alguna manera el sistema debe pagar esa inversión, porque obviamente las líneas de interconexión como las subestaciones van a ser parte del sistema nacional y van a pasar a manos de Transelectric para que ellos hagan su mantenimiento. Pero la inversión realizada es alta.
Entonces, en ese sentido, puede ser que ellos reclamen que se transparente esto en tomando en cuenta la Ujú. inversión que han hecho, porque son, como digo, grandes inversiones. Ahora mismo ellos están en la obligación de tener su propia generación, a pesar de que inicialmente, cuando vinieron, les ofrecieron, el gobierno de la época se comprometió a entregarles la energía y por eso construyeron estas líneas y subestaciones. Ujú. Correcto. Gabriel, sobre el anuncio de esta tasa de fiscalización en el sector minero, esto ya ha despertado algunas alertas y preocupaciones en cuanto a este sector en específico, en el sentido de que lo que dicen es, ok, si es que se va a establecer una tasa realmente debe considerársela bajo parámetros eminentemente técnicos y justos. Sobre esto no hubo precisiones mayores el día de ayer en la rueda de prensa. Entendemos que en los próximos días se analizará o se informará el mecanismo que se aplicará para la aplicación de esta tasa justamente. Y de otro lado tenemos el anuncio de esta reapertura del catastro minero por fases. ¿Qué lectura merecen estos dos anuncios puntuales? A ver, mire, el tema de la fiscalización a mí me parece, desde mi punto de vista, que debería haber salido esos recursos de, de lo que recibe el Estado por parte de las mineras. El Estado ya recibe unas aportaciones de las mineras en cuanto se refiere a la explotación y exportación del oro y del cobre. Entiendo que el año pasado parece que se hablaba de 3.500 millones de dólares. Yo creo que de ahí debió haber salido esa plata para la fiscalización. Sin necesidad de establecer una nueva tasa. Claro, claro, porque ya se tienen los recursos ahí, ¿no? Ujú. Claro que va al presupuesto nacional, obviamente, pero una parte de eso debe quedar para allá mismo, ¿no? Para ahí mismo. Y claro, por otro lado, el, lo que indica usted que se va a abrir por fases del catastro minero, ya es hora de que se lo haga, ¿no? Porque eso las empresas extranjeras fundamentalmente que están a la expectativa, porque se estima que el Ecuador tiene grandes recursos para explotar oro, cobre, plata, y está todavía sin poder avanzar en eso. Entonces, ¿Qué con catastro implica esta minero, reapertura? Justamente, ¿qué implicaciones tiene esta reapertura del catastro minero? el catastro minero le va a indicar a las empresas o a los inversionistas dónde existe el recurso, dónde se puede hacer la exploración y explotación y y qué es lo que se necesita en definitiva para que ellos vengan a invertir al país. Entonces, se abrirá por fase seguramente estableciendo las prioridades del caso y las zonas más factibles de hacer estas inversiones. Me parece una buena decisión también eso, definitivamente, ¿no? El país necesita recursos, el país necesita recursos y recursos privados. El gobierno, el Estado ya no puede seguir invirtiendo digamos, en estas grandes inversiones que se necesita hacer en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector eléctrico. Y Hay esta que dar es, apertura. y esta es la solución, como se apunta por parte del gobierno, esta es en cierta medida la solución para evitar la extracción ilegal, estas operaciones ilegales en el país. Bueno, no es única, no creo que sea la única medida. Ajá. Yo creo que es parte de la medida. O sea, permitir que haya una explotación legal, controlada, técnica, de grandes empresas que vengan acá al país, que sean responsables de hacer la explotación adecuadamente, ayuda mucho a evitar la explotación ilegal. Pero como digo, es una parte de la solución. La otra solución es la que se está dando también. He visto que el gobierno ya ha entrado duramente, sobre todo a la Amazonía, a controlar lo que pueda controlar. Y claro que falta todavía falta en otros sectores, pero también para eso se necesita mucho recurso. Ujú. El control, la participación
de la policía, la participación de las Fuerzas Armadas, con el riesgo que tienen, necesitan recursos económicos muy altos y una decisión política también de acometer contra todo esto, porque se está comprobando de dónde vienen también estas explotaciones ilegales, ¿no? Correcto, Gabriel. Con esto me quedo y quiero agradecerle a usted por estos minutos para haber atendido esta entrevista. Con todo gusto. Que pase muy bien, un buen día. Lo propio ha sido Gabriel Secaira, consultor energético, con sus impresiones a propósito de los anuncios realizados el día de ayer por parte del gobierno nacional en lo que tiene que ver con esta focalización de subsidios, esta tasa puntual que se fijará para el sector minero y otros aspectos que fueron noticia en estas últimas horas y que siguen siendo noticias. 7 de la mañana con 39 minutos, amigos, tiempo de una pausa, ya volvemos con más información.